¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo estamos hoy? Bendecidos. El culto de las aguas. Vamos a tocar unos puntos. A mí me gusta un montón este tema. Las aguas, hermanos, se las trae, y esto hay que saberlo, hermano. Y hay que saberlo cuando uno va al bautizo, a la tevilá, a la inmersión. Es precioso conocer las raíces de todo esto. Iniciamos, vamos a la carta de Pedro, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Porque vamos a ver aquí un aspecto diferente, un poco diferente. Tal vez en las iglesias evangélicas no enseñan esto, pero el punto aquí de las aguas, por lo que dicen las escrituras, por lo que los antiguos han creído, por extracción de revelación de misterios, por lo que hemos vivido también, y muchos han vivido aquí, las aguas y el bautizo no es nada más un rito, un acto simbólico, como siempre lo han enseñado. No es un acto simbólico. Hay un efecto espiritual en las aguas. Hay algo que sucede en la persona, porque Dios no va a ponerlo a usted a hacer un rito nada más solo por cumplirlo. Siempre tiene un sentido. Yo tengo un gran testimonio aquí enfrente mío, vestido también de azul de aguas, don Álvaro, que después de que se sumergió en las aguas, cambió todo. ¿Qué sintió usted cuando entró y salió de las aguas? Limpieza. Ya lo digo todo, podemos irnos para casa. Limpieza. ¿Qué es lo que las aguas hacen? Limpian. Y los remolinos que ven en el agua. Pero el agua es la vida de todo, hermanos. Y vamos a ver esto aquí. Vean esto, este versículo que es importante. Vamos a empezar por aquí. En el nombre de Yeshua. Leemos 3 y versículo 5 y en adelante. Pero ellos deliberadamente olvidan esto, que los cielos existían desde el principio y que la tierra surgió de las aguas. ¿De dónde vino la tierra? De las aguas. ¿Se recuerdan en Génesis? ¿Qué dijo el Señor? Salga la tierra, salga lo seco de las aguas. Este planeta eran puras aguas. Y no solo el planeta, sino el espacio. Y ya se lo voy a mostrar. El universo está hecho de las aguas. Es la materia principal. Y eso es lo que hay que entender. ¿Qué es lo que pasa con las aguas? ¿Ok? Seguimos, hermano. La tierra surgió de las aguas y fue establecida entre las aguas por la palabra del Eloha, de Dios. Y que mediante las aguas, ¿verdad?, el mundo de entonces fue inundado con aguas y fue destruido. Así como vino de las aguas y fue creado de las aguas. ¿De dónde salieron los primeros seres vivos? La primera creación de animales, de las aguas, fueron los peces. Ahí fue donde Dios inició el origen. ¿Y será que la tierra recibió una tevilá algún día en la vida? ¿Será que este mundo ya recibió tevilá? ¿Cuándo? ¿Perdón? Con Noé en el bautismo tuvo que ser sumergido, tuvo que recibir una renovación de aguas. El mundo entero tuvo que ser renovado por las aguas. Amén. Amén. La tierra, este mundo, sabemos que es 70 o 75% agua. ¿Sí o no? Y ni siquiera agua común como la que tomamos, agua con sal. Y ahí es donde entra la sal a participar, y no voy a hablar de eso, pero es agua salina. Su cuerpo, la mayoría de la composición de su cuerpo, el 70 o más, compuesto por agua, y también una composición salina. Si usted llora, su saliva, todo es salado. Agua y sal. Amén. Vamos a Génesis, vamos a ver qué pasó en el inicio. Y todo esto hay que conocerlo, hermanos, para que vean lo que sucede en una persona, en un cuerpo, en un alma, en un espíritu, en una mente, cuando va hacia las aguas. Y el efecto, voy a decirlo aquí, místico, espiritual, sobrenatural. ¿Qué sucede? Algunos aquí se van a bautizar y esperan algo, ¿sí o no? Sí. Esperan que suceda algo, no nada más entrar a las aguas y que todo siga igual. Un efecto esperamos siempre. Por eso es que las aguas y el bautizo o el tevilá es único en un inicio para el ingreso a la familia de Israel, a la familia de Dios. No sé si me va a dar tiempo de esto tocarlo hoy, pero los que van a estar en el Zoom conmigo, los que se van a bautizar, y todos pues están invitados a entrar a Jesús también. Vamos a detallar más algunas cosas que quizá aquí no vamos a tocar. Pero
En Génesis, capítulo 1, vayamos al versículo 2. ¿A dónde se movió Dios primero? Cuando usted empieza a leer los primeros versículos bíblicos, ¿dónde es que Dios se manejaba? Sobre la superficie de las aguas. Y saben que el texto original, la palabra más original, no es se movía sobre las aguas, sino aleteaba a manera de un ave, incubaba como si estuviera produciendo algo. Entonces el Espíritu de Dios empezó a revolotear sobre las aguas para traer una producción de algo. Por eso después de eso es que Dios empieza a decir, que no fue un dicho como las palabras de nosotros, fue un sonido: hágase la luz, a partir del Espíritu incubando sobre las aguas. Versículo 2: y la tierra era caos y vacuidad, tohu vabohu, desorden, vacío, y había tinieblas sobre la superficie del abismo profundo, y el Espíritu, el Ruach, yo diría el viento de Yahvé, de Dios, incubaba sobre la superficie de las aguas. ¿Por qué todo empieza con las aguas, hermano? Porque todo está compuesto de aguas en su mayoría. ¿Y por qué para el ingreso otra vez, para renacer, para pactar, para sellar nuestro ingreso a la familia de la Emuná, del reino, es a través de las aguas? Ahora sí, hermanos, versículo 6. Luego dijo Dios, vean lo que sucede aquí: haya una expansión en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. Y Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban abajo de la expansión de las aguas que estaban arriba. Entonces todo era agua, y Dios lo que hizo en ese momento fue crear la atmósfera. Hizo un campo donde viene el oxígeno, el O2, aguas arriba. Por eso es que no han llegado más allá, por eso es que no llegan, no pueden descubrir allá. Eso de la luna, si usted lo estudia, se da cuenta que fue un fake, porque nadie ha ido a la luna. Tienen que estudiar ustedes. Eso es muy fácil de saberlo. Hay algo ahí, hay límites que Dios ha puesto. Y nosotros estamos en una expansión y estamos guardados entre aguas y aguas, y lo estamos leyendo del libro de Génesis, no lo estoy diciendo yo. Amén, hermanos. Seguimos. Vamos a 1 Corintios. Vamos a ver cómo inicia el pueblo de Yahvé. Y otra vez, las aguas. 1 Corintios 10. Damos chance para que lleguen ahí. 1 Corintios 10 y versículo 2. ¿Cuántos saben que el pueblo de Israel, el inicio del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, fue a través de aguas y fue a través de un bautizo, de un tevilá? Y que está escrito, y que los sabios siempre lo han sabido así, y está escrito aquí, quedó registrado en nuestros sagrados escritos. ¿Alguien tiene una idea de cuándo fue que Israel fue bautizado? En el Mar Rojo. Pero no invente, pastor, no, vamos a leerlo. ¿Y por qué tuvo que ser bautizado en el Mar Rojo? Ya les voy a decir, leámoslo primero. 1 Corintios 10:2. Aquí les voy a dar una ciencia, hermanos, para que usted utilice el agua. Hay cosas que no sabemos espirituales, que aún los sabios sabían. Aún con el agua, aún cuando usted toma agua, aún bendecir el agua que usted toma, eso se ha sabido siempre. Ustedes saben que hay un estudio de las moléculas del agua cuando usted le habla cosas buenas o cosas malas, y eso ya es científico para el que no cree, pero el pueblo de Israel lo ha hecho desde siempre. Y este japonés que hizo ese estudio descubrió la forma que toma el agua según usted la representa con su sonido, con su sentir. Y el agua tiene memoria. Eso es lo tremendo, hermanos, de conocer todas las cosas, aún de las aguas, porque el agua que está dentro suyo tiene memoria, y si usted empieza a hablar babosadas, el agua toma forma de babosada dentro suyo. ¿Ok? Eso es muy importante, es toda una estructura. Ahora vea, 10:2. 10:1. Deseo que sepan, hermanos míos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos ellos atravesaron el mar, y todos ellos fueron bautizados por medio de Moisés en la nube y en el mar. La nube es compuesta de agua también, condensada, y fueron bautizados ahí. ¿Qué es lo que pasó después de eso, 50 días después? Shavuot. ¿Y qué reciben ahí? Las tablas de Moisés. Las tablas.
de la Torá, de la instrucción, que no son ni mandamientos, son instrucciones. Pero tuvieron que pasar por las aguas, tuvieron que limpiarse, tuvieron que bautizarse para llegar al Sinaí. Siempre se pasa por las aguas. El sacerdote, para entrar al lugar santo, que era lo que antes tenía que hacer, el tazón, las aguas en el tabernáculo. Luego en el templo las medidas son de 4 metros y resto. Yo las vi ahí en el estudio y era alto. Entonces se dice que el sacerdote hacía una tevilá, se bañaba, se sumergía antes de entrar al lugar santo. ¿Y qué pasa si no se hubiera bautizado antes de entrar? Muere. Recuerden, hermanos, que la ciencia bíblica no es historia, no es algo que pasó y que está ya caduco. Toda esa ciencia es para el día de hoy aplicable. Todos los parámetros y códigos que están ahí son para que nosotros le saquemos el jugo, digámoslo así, y lo utilicemos a nuestro favor. El pueblo de Yahvé pereció por falta de conocimiento. Aquí estamos teniendo conocimiento de las aguas, para que cuando usted vaya y entre en las aguas, su conciencia esté unida, esté entendida de lo que va a suceder. Y el bautizo también toma efecto por la conciencia, por la comprensión de lo que se hace. Bautícese porque es una ley de la iglesia, porque usted tiene que bautizarse para ser salvo. Bautizo es algo muy profundo, hermanos. Es un deleite, es un deseo de ser limpiado, de ser introducido. Ya les vamos a hablar más de esto. ¿Qué decimos que son la raíz de todo conocimiento en la Biblia? Sí, pero en cuanto a los libros, en cuanto a los textos, la Torá. Y hemos hablado también que la palabra Torá, qué hermoso esto, hermano. Por eso me gusta, es exquisito esto, hermano. Uno podría hablar toda la vida solo de esto. La palabra Torá, la raíz de esa palabra es Yará, que significa como fluir como aguas. La Torá viene siendo un fluir de aguas para llevarlo uno a dar en el blanco, a fluir, a alinearse. Eso es lo lindo de los mandamientos de Dios. Uno en el mundo occidental cree, cumple los mandamientos, como si Dios está que tiene que... Pero la palabra inclusive mandamiento está mal traducida, porque sería una instrucción para vida, para que te alinees, para que te vaya bien. Cuando se entra al tabernáculo y usted llega al lugar más profundo, donde está la Shekinah, el arca que representa, donde están los querubines y llega la Shekinah, ¿qué representa el arca? La presencia se sienta en ¿qué? En un trono, tiene que saber eso. El arca es el trono de Yahvé. El tabernáculo es representación del tabernáculo en el cielo, y el trono de Dios está en los cielos hoy día, ¿sí o no? Sí. Y recuerdan qué es lo que emana el trono. Aguas. ¿Recordaban eso? ¿Sabían eso, hermanos? Que debajo del trono de Yahvé lo que sale son aguas. Y son las que van a salir. Aguas vivas. Y vi enfrente del trono como un mar de cristal. Aguas del trono. Por eso hablábamos el otro día de las aguas que salen abajo del trono. En esas aguas está su propósito. No es de mal y bien, no es de infierno y cielo. Es de que Dios anhela y te guía para que camines en un agua que fluye con un propósito y tu vida tenga sentido y cumpla asignación. Llegues a la meta. Todo cambia, hermanos. Nuestra relación con Él se da diferente. Nuestro ir a las aguas se da diferente. No es la urgencia que Dios no te castigue, es la urgencia del alineamiento de tu alma, de tu mente y de tu vida. Eso es lo que Dios nos está haciendo. Entonces, ¿quieren leerlo? Bíblicamente, ¿dónde salen esas aguas? Muy fácil, vamos a Apocalipsis, el último libro, capítulo 22. Doy capítulos y versículos y libros para que también lo apunten. Y todo lo que este siervo les habla, ustedes es bueno que lo corroboren. Si quieren, estúdienlo, hermano. Ahora hay tantos medios para saber si lo que se habla es verdad o no, aunque hay algunas cosas que entran dentro del secreto, el sot, la profundidad de revelación, que se van obteniendo por relación también. Apocalipsis 22 y versículo 1 y 2. Apenas estamos poniendo una introducción, una base.
Porque voy a ver si puedo llegar a Juan el Bautista. Y todo es el mismo ciclo bíblico. Antes de que aparece Yeshua, aparecieron las aguas, ¿sí o no? Miguel, ¿cómo le está? Wow. Está. Perdón. ¡Qué lindo! Pero le está así bajando, le está. Oye, todo. ¿Ah? Eso que dijo de la gente que está, me hizo, ¿Del qué? ¿Del qué? de las aguas que tiene que estar, el propósito de Dios, Sí. me dio gracias. Y verá que, hermanos, esto para mí es un deleite por lo que Dios hizo conmigo, para conocer al Señor por medio de las aguas, sin yo conocer nada de esto. Cuando yo me metía en aguas y en duchas, pasaban cosas en mí, venían lenguas. Yo no sabía nada, ni que existían lenguas, ni nada de eso. Y cuando las aguas me tocaban, creaban un efecto. Yo entendí ahí entendí por revelación, antes de saber esto, que las aguas tienen un efecto espiritual. Cuando se hace bajo conciencia. Y en algunos tienen más que otros, ¿verdad? Porque hay hermanos que son más del viento, tal vez, otros más del fuego, otros más de las aguas. Otros tal vez combinan agua con fuego y algunos pueden manejar todos los aspectos, pero a veces queda más uno, los 4 elementos. El poder de las aguas. El poder de las aguas. El poder de las aguas. Capítulo 22 y versículo 1. Luego me mostró un río de aguas vivas, resplandeciente como el cristal, que salía del y del Cordero. En medio de la amplia calle de la ciudad y cerca del río, a ambos lados, se encontraba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos, dando cada mes cada uno su fruto. Las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. El árbol de la vida se alimenta de ese río. Por eso uno de los aspectos de la tevilá, del bautizo, es volver al origen, y ya les voy a explicar también. Para no ir, pueden apuntarlo si quieren, luego lo buscan. No sé si también han escuchado Ezequiel 47, 1 en adelante. Apúntelo, las aguas salutíferas. Cuando también a Ezequiel se le muestra ese templo, pero era un templo revelado espiritual, porque aún las dimensiones son diferentes. Ezequiel estaba viendo un templo muy profundo, y dice del umbral del templo, él se acercó y no llegó al lugar santísimo, sino que veía que del umbral de la parte de abajo salían aguas y se repartían, y empezaba a formar un río, me llenaba, y dice, y me llevó el ángel y medía, y las aguas llegaron hasta los tobillos, luego a las rodillas, luego a los lomos, y después dice que tuvo que hacer tevilá. Solo a nado, solo sumergido podía entrar esas aguas, y cualquiera que entrara a esas aguas recibía vida. Todo lo que tocaba las aguas era vivificado. Hay aguas para juicio. Dios me ha mostrado cosas por las aguas para juicio, aún en eventos que han pasado en mi familia, por inmersiones que he visto, cosas que me han pasado, he visto también. Pero estas aguas de hoy, de este domingo, Nicole, son aguas de limpieza, de regeneración, de nuevos inicios, en el nombre de Yeshua. Se habla de... ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien, hermanos? Pueden apuntar también en Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Se habla de la doctrina de bautismos. Y aquí es donde entramos en algunos temas ahí. No se habla de bautismo, sino como si hubieran varios bautismos. ¿Están conmigo, hermanos? Y los sabios de antaño sabían esto, que no había solo un bautismo, habían tevilás, habían bautizos para varias ocasiones. Voy a mencionar unos así rápidamente, porque creo que esto es lo que hablaremos en el Zoom. Habían bautizos que la Torah lo manda, habían otros que eran ya por tradición, por revelación de ellos. Muchas veces en el Bar Mitzvah, ¿sabe qué es Bar Mitzvah? El niño a los 13 hace una tipo de... Bar Mitzvah significa hijo del mandamiento, y ya se consideraba un adulto y ya podía participar en el culto. Pero el Bar Mitzvah, luego cuando las personas se iban a casar, ellos le llaman, o se le llamaba cambio de estatus. Hay una palabra hebrea para eso que no la sé, pero cada vez que hay un cambio de estatus,
había que entrar en las aguas. Ya pusimos la base de la creación, como siempre antes de algo se entra a las aguas. Antes de las festividades bíblicas, Cris y yo lo acostumbramos a hacer. No sabía yo eso, nada más Dios me lo ponía en mi corazón. Cris, vamos al río, vamos a bautizarnos antes de las festividades. Ya luego estudiando me doy cuenta que eso también era una práctica. Antes de las festividades, antes de las 3 festividades, Moedim, de peregrinación, sobre todo antes de Yom Kippur, las personas acostumbraban a hacer tevilá para limpieza. Si fuera solo algo simbólico, no tuviera razón, pero sí se creía, se sabía que las aguas ejercían una limpieza. Amén. Cuando alguien, por ejemplo, cuando alguien quería ser converso, y ahí es donde se relaciona un poco el bautizo inicial que hacemos hoy día. Cuando alguien era, llamémosle gentil, y quería ser parte del pueblo de Israel, alguien fuera del pacto y quería entrar en pacto con Dios, la señal era la tevilá. Tenía que hacer conversión, y la conversión era a través de la tevilá. Y aquí vamos a asemejarlo. ¿Sabe cómo siempre lo vieron y cómo siempre lo asemejaron? Ellos, para que pudieran pasar a ser parte del linaje de Abraham, parte del pueblo de Dios. Por ejemplo, pregunta, cuando nosotros antes de venir a esta tierra, a este mundo, antes de aparecer aquí en acción, hasta ahí están las aguas, y aguas con sal, otra vez. ¿A dónde estábamos nosotros, hermano? En una solución omniótica y salina y agua. Usted por 9 meses nadó, estaba ahí envuelto en agua. Entonces la persona venía y entraba a las aguas. Por eso nosotros aquí no lo hacemos que eso que lo echen para atrás y para adelante, sino que les he pedido que se sumerjan y más bien hagan hasta un tipo de forma fetal y se queden ahí y oren, porque vas a entrar otra vez en el vientre de Sara, la esposa de Abraham, y ahí estás todavía por nacer, estás en el líquido amniótico, se llama, ¿verdad? Y usted no puede respirar ahí, usted entra en sepultura, entra antes de venir. Y cuando usted sale, por eso les voy a instruir a ustedes, cuando usted sale, vamos a hacer unas oraciones abajo, vamos a hacer unas oraciones antes, les voy a dejar unos salmos para que ustedes lean, y apenas usted sale, tiene que tomar un respiro, un primer respiro de vida, y esa es la conversión. Saliste nueva vida del vientre de Sara. Apenas usted respira, quédese viendo las aguas donde usted se bautizó, no vea a nadie, vea las aguas o vea al que lo está bautizando. O sea, vea algo que está en santificación con lo que usted está haciendo, y ora por un rato más, respira, asimila. Eso no es un proceso rápido, todo tiene una ciencia espiritual. Había una que también, por eso bautizamos en el nombre de Yeshua, no en el nombre de la Trinidad, porque no es bíblico. Hay una parte que dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Sabemos que hay algo espurio ahí, hay algo que no calza con todo el contexto bíblico, y si usted lee Hechos, siempre bautizaron en el nombre de Yeshua. Lea Hechos y se da cuenta que todos los apóstoles solo bautizaron en el nombre de Yeshua, y tiene todo el sentido, porque también está la costumbre de que usted esté ingresando a ser de la yeshiva, que es como un tipo de escuela, de un rabino, de un maestro, alguien que va a estar sobre usted. Entonces usted lo hacía a nombre de ese lugar, de ese rabino también. Usted iba a estar bajo esa enseñanza, y ahora estamos bajo el rabino, el rebe, el alto, el más alto maestro, nuestro Señor y Mesías, Yeshua, sacerdote por siempre según el orden de Melquisedec. Entonces lo hacemos en el nombre de Él, porque vamos a ser parte de esa cobertura. Y cuando usted ingresaba a un lugar, para estar bajo ese lugar, también usted hacía bautizo, como si estuviera ingresando a esa familia de fe. Por eso cuando usted viene aquí, hermano, por primera vez, aunque se hubiera bautizado, es bueno que haga un rebautizo y sufra de las aguas que vienen específicas para eso. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están? Sí. Tiene que ver también dónde se bautiza. Yo sé que tal vez algunos no puedan estar de acuerdo. ¿Con quién usted se bautiza? ¿Bajo qué conciencia? ¿Qué espíritu está operando? ¿Qué tipo de zona? ¿Cómo santificaron las aguas?
Puede usted estar de acuerdo o no, no hay problema, no hay ningún choque aquí teológico con eso. Sabemos que eso es así, porque todo en el mundo espiritual es así. Amén. Y eso también influye en el efecto que van a tener esas aguas sobre usted. Amén, hermano. ¿Sí o sí? ¿A usted le gustaría ir a bautizarse en un lugar ahí, una iglesia que estén haciendo medio raro y usted sepa que se están robando ahí el asunto y que el hombre está diciendo cosas extrañas? Usted dice, no importa, la cosa es bautizarme, es entrar a cualquiera aguas. ¿Usted lo haría sí o no? Iría con toda la conciencia y la paz. Entonces, el mundo evangélico sufre mucho, hermanos, por falta de conocimiento, porque nada más vamos, amén, sí, póngame las manos encima, ministrenme, sí, sáqueme fuera el demonio, y no sabe que le está echando fuera el demonio usted le está pasando uno tal vez. Eso es así, hermanos. Esto de las aguas hay que saberlo, todo hay que saberlo. Ahora uno entra a una iglesia evangélica, cualquiera abre un portón, pone una iglesia y empieza a soltar nada más palabras, y yo digo, y Dios me dice, vamos a bautizarnos. ¿Y por qué ahora hay que como que explicar un poquito lo del bautizo? Porque antes nada más crea y se bautiza. ¿Sabe cuánto esperaba la persona para bautizarse antes? Si hemos leído los sagrados escritos, ¿qué hacían? Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesús. De una vez, hermanos. Apenas usted aceptaba el entrar al reino, de una vez lo primero que hacían es, venga, bautícese. No pasaba ni un día, hermanos. Pero porque ahora como que tiene que haber una inducción, un poco de enseñanza, introducción, porque no conocemos los aspectos que ellos sí sabían. Ellos al ir al bautizo ya fueron creados desde niños, sabían todo esto que yo les estoy explicando a ustedes. Entonces sabían de una vez que iban a hacer y rápido lo hacían. El eunuco, ¿recuerdan? Cuando iba Felipe, iba el eunuco leyendo, ¿y qué está leyendo? Le explica que era acerca de Yeshua, iba leyendo Isaías. ¡Ahí hay aguas! ¿Qué impide que yo pueda bautizarme? Dele, vámonos. El eunuco conocía, ya estaba inclusive entrando en materia de Isaías, pero sabía lo que iba a hacer a las aguas, sabía que después de salir de las aguas, usted no podía nada más ir y empezar a seguir diciendo malas palabras. Usted después de salir de las aguas, está entrando en un compromiso. Usted después de salir de las aguas, tiene que tener conciencia de que hay algo que va a transformarse. Pero aquí hay dos cosas que operan, hermanos. Necesitamos la conciencia, el entendimiento, pero también una ayuda sobrenatural que tiene que operar ahí. Fue lo que le pasó a don Álvaro. Porque no fue que, ¿verdad que no fueron sus fuerzas? Usted nada más sintió que se limpió y cambió algo. Ya no fue su capacidad humana. Eso es una gracia que hay ahí. Ahora, obviamente, en estos días, también es de felicitarlo a usted, hermano. Porque obviamente siempre toma una parte de colaboración de nuestra actitud y nuestra permanencia en Dios. Porque también cualquiera puede irse, o puede venir, o puede volver. Por algo va a haber un juicio al final, ¿sí o no? Si no, no pudiera haber juicio. Porque cada quien será visto según sus obras y según si guardan los mandamientos o no. Porque está aquí escrito. La Torá, hermanos. Alabanzas allá por siempre. ¿Tengo tiempo para seguir o paramos aquí? Que no sé, los veo como los veo como cansados o no sé. Estamos asimilando todo. Sí. Concentrados. Ok, está bien. Ya, hagamos un salto cuántico aquí fuerte, alto. Les hablé de Sara. Y también, hermanos, el bautizo es volver al origen, a la creación, a esto que pasó en la creación, y al río que fluía del Edén. Se ha creído siempre que ese bautizo también, hay un bautizo que es para volver a iniciar, para volver al... ¿Recuerden el río que salía del Edén y se esparzaban en 4 ríos? Por aquí tengo apuntado eso está en Génesis 2, capítulo 2, versículo 10 al 15, por si quieren leerlo. Ya ustedes lo han leído. Dice, y del Edén salía un río y se hacían 4 ramales. Hasta eso tiene ciencia. ¿Por qué son 4 ríos? El número 4.
y se esparcía. La creación, el origen, el Edén y el salto cuántico es Juan el Bautista. Yeshua aparece, es llamado, no ha iniciado su ministerio. Escucha, hermanos, y antes de poder funcionar, primero que todo 30 años, la edad sacerdotal, pero él no podía hacerlo a menos que fuera bautizado, que tuviera una inmersión. ¿Quién hizo eso? Yeshua, el Mesías, se sujetó. Deja a Juan, es necesario que se haga toda justicia. ¿Y por qué Juan el Bautista? ¿Qué fue ese loco que desgreñado, con pelo de nazareo, seguro con 7 trenzas, que es lo que se hacían los nazareos? No sé si las tenía aquí arrollado. Yeshua, el reino de los cielos se acerca. Vengan a las aguas. Preparación para la era mesiánica. Vengan a las aguas. Teshuvá, ¿quieres hacer arrepentimiento? Hazlos en el agua. Teshuvá en el agua. ¿Y de dónde saca Juan eso? Hay un bautizo que se hacía también para limpieza y renovación, se llama el bautizo del Teshuvá, que es de arrepentimiento, que es el que también yo sugiero o enseño. Y yo sé que en otros lados tal vez no, pero yo lo hago también y he visto el efecto en mi vida. Y no es que todo el tiempo estoy yendo a sumergirme, pero en épocas, en estaciones, cuando hemos salido de un zarandeo, de una prueba, cuando sé que estuve medio, cuando hay cierta contaminación, como que siento algo, hermanos, y busco un río y hago unas oraciones y me sumerjo y digo: Señor, bueno, aquí voy a hacer una renovación, voy a sumergirme, voy a salir y de aquí en adelante voy a renovar. Lo uso como seña y como efecto también. Es el bautizo del Teshuvá. No estoy diciendo que usted tiene que bautizarse varias veces para entrar en la familia de Dios. Hay un bautizo, sabemos que es el inicial. Usted se bautizó, ya cumplió con esa entrada. Pero hay bautizos que usted puede repasar. Juan el Bautista sabía eso, hermanos, y llamaba a la gente a hacer Teshuvá, pero no lo iba a hacer por, puedo decir una palabra, no lo iba a hacer por varas. Yo ni siquiera hablo así, pero aquí es, ustedes me entienden. Pero no lo iba a hacer porque sí, hermano. No era un adorno, las aguas no son un adorno. Algo iba a suceder en esa agua, una renovación de las aguas. Me recuerdo, Jorgito, lástima que no está Jorge, cuando fuimos y nos hicimos un bautizo, ¿recuerdan? Allá en el río, en Atenas, los servidores, fuimos a una posita y nos sumergimos, y en ese momento pasó algo. De hecho, Jorge, se me olvida la visión. Que vio unas letras. Salió y vio unas letras y unas lenguas, y bueno, ahora que suba, tal vez ahora que suba nos cuenta. Y vio las aguas, y él vio el efecto, el poder de las aguas. Yeshua aparece, y después de eso entra en funcionamiento ministerial. Pero si son para limpieza, ¿de qué tenía que limpiarse Yeshua? Muchos preguntan. Puede haber renovación, había limpieza que eran para purificación, y lo voy a decir aquí porque a muchos no les gusta escuchar partes de Yeshua humanas, pero hay que romper todas las, como quien dice, las vacas sagradas. Había una inmersión que se hacía por el flujo seminal nocturno, como a cualquier hombre le puede pasar, y Yeshua era un varón y podía haberle pasado, ¿sí o no? No se escandalicen, hermano. Y él entonces también podía necesitar un bautizo para limpieza, no de pecado. Una cosa es pecado y otra cosa es impureza por algo que ya sucede naturalmente. El cuerpo, por ejemplo, yo no sé si él tenía meramente un voto nazareo, se discute si lo tenía o no, pero el nazareo no podía acercarse a un hombre muerto. Si por alguna razón él se acercó, pues era importante luego la tevila, todo limpiado por aguas. Cuando en la Biblia llama que si usted recibe algún objeto, dependiendo de cómo esté, ore, pero muchas veces usted tiene que lavarlo con agua. Dice: cuando ustedes vayan a un lugar y tomen el botín, lo que son ropas, lávelas con agua, bautícelas y luego se las ponen. Algunas otras cosas quémelas en el fuego. Hay un bautizo que sufrió la tierra en el inicio en Noé, y ustedes saben que la tierra va a recibir otro bautizo. Vamos a unir estas dos cosas para terminar. ¿Cuál es el último bautizo de la tierra? Que si hubiéramos seguido leyendo en Pedro, habla que primeramente fue bautizada con las aguas, pero a lo último dice que será bautizada en fuego. El bautizo del Espíritu Santo también simboliza eso. El Espíritu también simboliza aguas. Hay un bautismo del Espíritu Santo y fuego también.
Amén. El fuego es para poder, para romper espíritus del mal, para sanar enfermedades, pero el fuego también es para juicio. El Señor es fuego consumidor. ¿Estamos comprendiendo, hermanos?